Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en esta ocasión voy a platicarles acerca de las estrategias de comprensión lectora. Comencemos. ¿Qué significa leer? No es solamente hacer pasar nuestra mirada sobre un conjunto de signos en color negro sobre una hoja o pantalla con fondo blanco. ¿Qué pasa en nuestro cerebro mientras leemos? Sin duda hay una serie de procesos neurológicos que deben ser muy interesantes, pero no solamente nuestros cerebros son modificados, también nuestra esencia como personas. Leer permite adquirir nuevos conocimientos sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esto a través de los periódicos, las revistas o los textos de divulgación científica. Lleva a las personas a descubrir nuevas realidades al conocer diferentes culturas, reales o imaginarias, o incluso nuestra misma cultura vista a través de la mirada de otras personas que han vivido situaciones muy distintas a las de nosotros. También permite alejarse de la realidad actual por medio de la imaginación y experimentar sensaciones y emociones gracias a las vivencias de personas y personajes que solamente conocemos por medio de los textos. Las personas que no leen mucho se pierden de todo esto que la lectura permite. Todo lo anterior está relacionado con el aspecto personal del lector, pero también hay consecuencias sociales derivadas de la lectura. El lector puede integrarse más fácilmente en diferentes círculos sociales, pues conoce temas variados y mantiene conversaciones profundas con sus interlocutores. Una persona que carece de información sobre muchas de las cosas de su entorno inmediato y lejano difícilmente será incluido en las conversaciones. ¿A quién le gusta platicar con personas que solamente hablan del clima o que no tienen tema de conversación? Quizá al inicio podamos platicar con ellas, ya que al no conocerlas, todo lo que nos digan será nuevo y tal vez interesante para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando se les acaba el repertorio o lo único de lo que tienen información es irrelevante y hasta aburrido? Leer permitirá que no seamos excluidos. Quizá leer no sea indispensable para sobrevivir, pero sí para vivir plenamente como personas y como seres sociales. Como ya les dije, la lectura es un proceso más complejo que simplemente pasar nuestros ojos sobre los signos, y para comprender completamente el texto que leemos es necesario activar conocimientos previos. Incluso si nuestro propósito al leer es aprender algo completamente nuevo, necesitamos tener conocimientos previos sobre los significados de las palabras y conceptos utilizados por el autor. Si no poseemos conocimientos sobre las palabras y conceptos presentados en un texto que sean esenciales para la comprensión de lo que leemos, entonces al final nos daremos cuenta de que no entendimos de qué se trataba. ¿Lo has experimentado? En este momento podemos leer dos textos muy distintos. Es probable que uno de ellos sea más difícil de comprender por las palabras que usa. Fíjate bien. Del lado izquierdo tenemos un fragmento de poema contemporáneo. Te contaré deseos en tus labios. El placer será mi arma para soñar. Recorreré tu alma y secuestraré tu amor. No habrá rescate, solo la pasión. Aquí no encontramos palabras o frases que causen confusión. Aún en la rima podemos entender la situación. Cosa distinta del poema de la derecha, un fragmento de poesía novohispana de hace 300 años. Si celeste, si cándida, si pura, es etérea Azucena al sol luciente, cuando indultando a Delos por su oriente, privilegia de intacta su hermosura. Puede que algunos no entiendan el significado de cándida ni de etérea, que son dos palabras que aparecen en los primeros versos, pero aún más, ¿a qué se refiere el autor con indultando a Delos? Podemos pensar que al estar con letra inicial mayúscula, Delos es un nombre propio. ¿Alguna persona? ¿Alguna ciudad? Si no tenemos esos conocimientos previos, seguramente no entenderemos este poema.
¿Y cuál es la reacción generalizada cuando la gente no entiende lo que lee? Decir que no les gustó. ¿De cuánto no se pierden las personas por no tener el conocimiento de las palabras que no usan o por no tener conocimientos de geografía, de historia o simplemente de la vida contemporánea? Por eso es tan importante no cerrarnos a la información que nos rodea, de nuestro contexto. Hay personas que parece que viven con los ojos y oídos cerrados, nunca se enteran de nada. Lo único de lo que poseen información es de su vida inmediata. No se enteran de las noticias, no conocen de música, de películas, de política ni de cultura general. Obviamente, la mayoría de cosas que lean no van a entenderlas y se convierte en un círculo vicioso. Como no leen, no entienden. Y al no entender, prefieren no leer y seguirán sin tener esos conocimientos previos. Ahora veamos las dos estrategias de comprensión lectora, la lectura referencial y la lectura inferencial. Comencemos con la lectura referencial. ¿Recuerdas qué es la función referencial? Es la función del lenguaje en la que lo importante sobre la comunicación establecida es el contexto, es decir, aquello de lo que se habla, aquello a lo que se hace referencia. En la lectura referencial nos enfocamos exclusivamente en el significado de las palabras y frases presentadas en el texto, la denotación, que es cuando las palabras o expresiones significan objetivamente, esto es, sin tomar en cuenta las intenciones o significados ocultos que quiso darles el autor. La lectura referencial es la más utilizada. Únicamente necesitamos poner atención a las palabras, expresiones, frases que se presentan en el texto y entender qué significan de manera directa. Los conocimientos previos son necesarios en esta lectura, ya que si desconocemos el significado de las palabras, no lograremos comprender el texto. Y leer con un diccionario a nuestra disposición no siempre es atractivo ni posible. Ahora veamos la lectura inferencial. Muchas veces, los autores de los textos no quieren ser tan obvios en sus expresiones y les resulta más atractivo no dejar todas sus intenciones explícitas en su texto. Cuando es necesario que nosotros, como lectores, encontremos significados ocultos en expresiones implícitas en los textos, tenemos que realizar una lectura inferencial. Inferir significa deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Los textos argumentativos y literarios son los que más recurren a las expresiones implícitas o tácitas sobre las que el lector debe inferir significados o intenciones que el autor ocultó a una mera lectura referencial. Para poner en práctica este tipo de lectura, es necesario tener como conocimientos previos no solamente el significado literal de palabras y expresiones, sino además el significado de ellas dentro de un contexto histórico-social en el que una frase puede entenderse de más de una forma. Para poner un ejemplo práctico, veamos un fragmento de esta columna escrita por Carlos Fernández Vega, el 11 de agosto de 2020. Y de pilón, el comandante Borolas se aventó al ruedo. Lamentablemente en México, durante décadas, la corrupción, la impunidad, la negligencia, el abandono institucional o la propia formación como sociedad generaron policías cada vez más alejadas de ese modelo. Pero no había de qué preocuparse. Su protegido García Luna estaba para corregir todo eso. Calderón Dixit. Ahora, otros dos de la pandilla están en la mira. Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, y contando. Están acusados de lo mismo que su jefe inmediato, nexos con el cártel de Sinaloa. En este párrafo, al realizar una lectura referencial, entenderemos que un comandante del ejército, de apellido Borolas, se arrojó a una plaza de toros. Además, se da una lista de situaciones lamentables en México: la corrupción, la impunidad, la negligencia, el abandono institucional y la propia formación como sociedad. Todas ellas crearon policías alejadas de un modelo mencionado antes. Pero no había motivos de preocupación. El protegido de dicho comandante del ejército
de apellido García Luna, tenía el trabajo de corregir todo lo antes mencionado. En la actualidad, otras 2 personas pertenecientes a una pandilla están siendo vigilados: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, y algunos que se sumarán. Ellos están siendo acusados de tener relaciones con el cártel de Sinaloa, igual que su jefe inmediato. Podríamos pensar a través de la lectura referencial que todo va bien, ya que García Luna y el comandante Borolas tienen todo bajo control, e incluso ya hay personas que están siendo acusadas. No entendemos qué tiene que ver la Plaza de Toros, pero podemos simplemente ignorarla. ¿Qué pasa cuando realizamos una lectura inferencial? Nos damos cuenta de que en realidad el autor está burlándose. Necesitamos tener conocimientos previos y encontrar significados ocultos que el autor escondió en su texto. Por ejemplo, saber que el comandante Borolas en realidad es el expresidente Felipe Calderón, quien ha recibido este sobrenombre a manera de burla por parte del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También entenderemos que el autor estaba siendo sarcástico al mencionar que García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, solucionaría los problemas de corrupción e impunidad cuando en realidad él mismo estaba cometiendo actos ilegales y tenía nexos con el cártel de Sinaloa. ¿Y dónde queda la Plaza de Toros? No hay Plaza de Toros. Aventurarse al ruedo es una expresión que se utiliza para cuando alguien toma la decisión de hacer algo difícil sin tener la seguridad de que saldrá bien o sin tener los conocimientos o las habilidades para hacerlo. Sin duda, los significados cambian cuando hacemos una lectura inferencial. Por eso, debemos ser cuidadosos e identificar cuándo se necesita hacer una lectura referencial y cuándo necesitamos hacer inferencias para entender el texto. En los textos expositivos, como las notas informativas o los artículos de divulgación científica, no necesitamos hacer tantas inferencias. Pero cuando nos encontramos frente a un artículo de opinión o un texto literario, las inferencias son muy necesarias. Pero eso es material para otros videos. Mientras tanto, ejerciten las 2 estrategias de comprensión lectora. Y recuerden, no se cierren a la información que los rodea. Tener conocimientos de muchas cosas nos permitirá comprender los textos que leamos y ampliar nuestro conocimiento. Adiós.